Buenas noches, queridas amigas, ¿cómo están? Bienvenidas una noche más a nuestra lectura del libro Recupera tu mente, reconquista tu vida de Marian Rojas Estafé, cada vez más cerca del desenlace de este libro. Ya estamos en el último bloque que es Reconquista tu vida. Y hemos estado aprendiendo varios temas interesantes. Justo este último bloque nos lleva a poder ser conscientes de cómo ordenar nuestros pensamientos y cómo poder disfrutar los hábitos del día a día, incluyendo también nuestro descanso. Y es precisamente por ello que hoy día les voy a hablar sobre lo que habíamos conversado un poco, las diversas formas en las cuales nosotros podemos descansar. En algún capítulo del libro hemos hablado de cómo recargar las energías y también de tener hábitos de descanso saludable, que se forman como un pilar dentro de nuestras rutinas vitamina, que la autora también nos habla de ello. Así que en esta ocasión quiero contarles respecto al arte del descanso. ¿Cómo encontrar respiro en la era moderna? Recordemos que este libro está situado también en todo el trajín de la era moderna, ya que fue escrito justo en la época de pandemia. Y el arte del descanso es una teoría que ha sido plasmada en un libro perteneciente a Claudia Hagmore. Ella es autora y profesora de psicología galardonada. Ella ha escrito un libro en el cual ha estudiado todo lo que corresponde a descansar. Y tiene una teoría muy interesante que se trata de las 10 mejores maneras de descansar. Y son resultado de un estudio que haya realizado en colaboración con instituciones del extranjero para poder determinar mediante una encuesta que hicieron cuáles son las 10 mejores maneras de descansar que tiene el ser humano. A mí me llamó mucha atención cuando escuché hace unos días este estudio. Va muy acorde con lo que hemos venido aprendiendo. Quiero compartírselos el día de hoy. Estoy segura que le van a sorprender a ustedes varios de estos aspectos porque hay dos puntos claves. Primero, que nos cuesta mucho descansar, descansar de manera óptima. Y segundo, que inclusive a veces no sabemos cómo descansar. Vamos a ver de qué trata este estudio que está basado en el RESTEX, realizado en el 2016. Esta es una encuesta en la que participaron más de 18.000 personas de 134 países. Y en esta investigación se buscaba identificar cuáles son aquellas actividades que a las personas les resultan más relajantes y reparadoras. Hago un punto aquí para mencionarles que cuando hablamos de descanso no hablamos solo de dormir, hablamos de un descanso consciente. Y Claudia Hamo escribió este libro, El arte de descansar. Yo lo encontré en la versión en inglés, voy a seguir buscando la versión en español para poder compartirla y quién sabe en algún momento leerla también en nuestro club de lectura. Continuando con este concepto, ella nos habla como premisa, ¿descansar no es sencillo? ¿O sí? ¿Qué creen ustedes, chicas? A la mayoría de nosotras no se nos da bien descansar, en esa parte me incluyo, por eso que este tema me ha llamado mucho la atención. Nos inquieta descansar, nos sentimos culpables cuando estamos descansando o incluso cuando no estamos descansando, porque actualmente la sociedad en la que vivimos está obsesionada con estar haciendo algo. Ya el libro justo nos hablaba, tenemos esa manía de querer estar haciendo algo y no poder estar, entre comillas, sin hacer nada. Por eso, ¿será sencillo descansar? Estas son las 10 actividades más reparadoras que se obtuvieron como resultado en esta encuesta, en el estudio de RexTex del 2016. Esta es la lista de 10 actividades más reparadoras. La primera es leer. Después, estar en la naturaleza. La tercera actividad más reparadora es estar solo. Luego, escuchar música. La quinta actividad, no hacer nada en particular. Ya hemos tenido un capítulo especial sobre esto en el libro que estamos leyendo. La sexta, caminar. La séptima, bañarse o ducharse. La octava, soñar despierto. La novena, ver televisión. Esa actividad a mí me ha sorprendido, pero bueno, está en base a la encuesta que se ha realizado. Y la última, meditar o practicar yoga. ¿Cuáles de estas 10 actividades ustedes, chicas, están disfrutando realmente y aplican? Ojo que esta encuesta se ha realizado también en base a estudios que el autor ha realizado, precisamente como los resultados de la encuesta. Y sobre ellos que vamos a conversar un poquito. El libro y el estudio nos inspira a que creemos nuestra propia receta para el descanso. Y esta parte es importante que la concienticemos. El descanso no es igual ni es único para todos. Y nuevamente,
Repetimos, no se trata solo de dormir. A veces pensamos que estamos descansando si estamos durmiendo. El descanso se trata de encontrar las actividades que a ti realmente te recarguen, que te hagan sentir renovado. Eso es realmente descansar. Y para ello hay que cambiar la relación que tenemos con el descanso. En lugar de estar pensando en solo cuántas cantidad de horas estamos durmiendo, o lo inverso, en sentirnos culpables por no hacer nada, la meta es tener una mentalidad de recuperación consciente. El descanso nos lleva como objetivo a recuperarnos conscientemente. Y esta mentalidad de recuperación, ¿de qué trata? De que reduzcamos la ansiedad que tenemos en torno al descanso y al sueño. Estamos muy ansiosos a veces o porque no podemos dormir, o porque dormimos mucho, o porque dormimos poco. El descanso y la mentalidad de recuperación se trata de que reconozcamos la verdadera restauración y que esta proviene de un equilibrio. Ese equilibrio que ustedes tienen entre el sueño, entre las actividades que ustedes realizan y la relajación. Eso es realmente el descanso y eso es tener una mentalidad de recuperación. Aquí las invito a que podamos concientizar un poco esta teoría. A mí, la verdad, me encanta poder saber que no consiste solo en dormir. He estado personalmente muy preocupada porque a veces siento que no descanso, pero en realidad con todo este estudio que he estado revisando de Hammond, me he dado cuenta que en realidad sí tengo muchas oportunidades de descanso y de recuperación. Así que las invito a que ustedes también puedan revisarlo. Y recordemos, como lo he remarcado justo aquí en el texto, el equilibrio. Equilibrio entre su sueño, actividades que realizan y esa relajación que ustedes obtienen con estas actividades. Cada uno de estos puntos, cada uno de los 10 puntos que nos remarca la investigación de Claudia Hammond, la vamos a considerar una a una los días siguientes. Mañana vamos a empezar con leer, pero no solamente vamos a hablar de qué es leer, vamos a hablar de cómo es esta metodología de una lectura que nos lleve a un descanso reparador. A un descanso reparador que nos recargue de energía y sobre todo algunos ejercicios que van a hacer que nosotros mejoremos estos hábitos. Así que aquí les tengo en pantalla, les comparto esas 10 actividades más reparadoras. Y ojo, este es un estudio mundial que se ha realizado. Así que vamos poniendo check a cuáles vamos realizando, pero mañana vamos a ver todo el detalle de la primera, que es leer, que precisamente uno de los motivos por los cuales nosotros nos reunimos cada noche, chicas. Entonces, ahora, dicho esto, vamos a poner manos a la obra leyendo lo que corresponde al capítulo de hoy de nuestro libro Recupera tu mente, reconquista tu vida de Marian Rojas Estape. Estamos en el libro virtual en la página 143, precisamente dentro del quinto paso que corresponde a organizar nuestra mente. Y el autora nos había hablado un poco del aburrimiento, de lo importante que era que tuviéramos espacios para aburrirnos, que a veces pareciera algo que va contra la lógica de nuestras creencias. Pero vamos a continuar con la lectura en donde nos quedamos hablando precisamente de este tema. Nos estaba contando la autora cómo ella misma le costó tomar conciencia de este hábito y todavía aplicarlo inclusive con sus hijos. Vamos a continuar. Desde que soy madre, me debato entre dos impulsos: empujar a mis hijos a realizar actividades constantemente o dejar que se aburran. La conclusión a la que llego después de lo que he leído y investigado es que dejarlos sin hacer nada es bueno para su cerebro. Pero la presión para introducirles en una frenética rueda de actividades incesantes es inmensa. Cuando me dicen que se aburren, tengo que reprimir mi tendencia natural de ayudarlos a entretenerse. Es muy necesario que sean ellos quienes, por sus propios medios, encuentren caminos y maneras de jugar y divertirse. No olvides, si intentas que la cabecita de tu hijo encuentre estímulos e ilusiones por sí solas, estarás dando paso a su creatividad. Y esto es muy bonito porque es justo cuando son niños, ya leímos anteriormente hasta los 7 años, que los niños tienen esa habilidad de absorberlo todo, todo, todo. Entonces, incentivar su creatividad
tratar de evitarle los atajos o los caminos rápidos para que se aburran, va a hacer que ellos sean cada vez más creativos. Los momentos de aburrimiento son fuente de inspiración. Tanto descubridores, escritores e inventores han pasado por esos instantes. De la misma manera que vimos en el capítulo, cuando el cerebro no piensa, la voz interior. Verás a continuación en el del flow, el estado de flujo, que enseñar a los niños a lidiar con aquel es una manera de potenciar su capacidad de resolver problemas. Y vamos a leer ahora el poder de la pausa sin culpa. Este es un tema también que hemos revisado en textos anteriores de la autora y de otros autores sobre la importancia de poder hacer la pausa. Inclusive era uno de los 7 hábitos que repasamos de Mel Robbins hace unos días, poder hacer pausas sin culpa. La mente, sobre todo la de los jóvenes, aunque también sucede a los adultos, está perdiendo la tolerancia al aburrimiento, fundamentalmente por las distracciones digitales. Gran parte de ese aburrimiento ha sido generado artificialmente. El cerebro está tan acostumbrado a la hiperestimulación, a las notificaciones incesantes, a los inputs que llegan cada minuto, que termina volviéndonos adictos a resolver y sentir esa dopamina. Ello deriva en que la ausencia de estímulos durante un periodo relativamente corto nos hace creer que estamos aburridos, cuando en realidad está gozando, por fin, de un breve oasis de paz en medio del bombardeo de datos al que le hemos acostumbrado a la fuerza. Alicia Wolf trabajaba como investigadora en el Departamento de Ciencias Cognitivas del Instituto Politécnico Rensselaer de Estados Unidos y explica los mecanismos neurobiológicos por los que aburrirse mejora las conexiones neuronales, promoviendo que nazcan ideas nuevas o que surjan momentos de inspiración. Un cerebro que percibe que tiene tiempo libre sin estímulos externos busca salir de ese estado. Es como si algo le empujara a realizar alguna actividad, a tener algún pensamiento que le supusiera un reto. El cerebro se resiste a aburrirse. Si intentamos parar sin que nada nos distraiga, va a comenzar la divagación. Está demostrado que cuando nos detenemos y dejamos lugar al aburrimiento, surgen ideas que estaban latentes y que al fin procesamos y salen a la luz. Pero no solo se trata de fomentar la creatividad o de dar un reposo a nuestro agotado cerebro. Hay aquí también algo para los demás. Cuando uno se encuentra inmerso en una actividad frenética, la mente tiene menos capacidad de ponerse en el lugar del otro. Voy a repetir esta parte. Cuando uno se encuentra inmerso en una actividad frenética, la mente tiene menos capacidad de ponerse en el lugar del otro. Desaparece la empatía. Y esto es cierto, a veces estamos tan ocupados, tan atolondrados con preocupaciones, con actividades, y no pensamos en la otra persona. Y nuestra capacidad de empatía, que es ese sentido que tenemos de comprender lo que al otro le está pasando, va disminuyendo. Por eso, abrirnos unos instantes al aburrimiento nos ayuda a poder empatizar mejor con los que nos rodean. Gente a la que es posible que horas antes hayamos ignorado o hecho incluso daño de manera inconsciente. Y cuando ese aburrimiento es aceptado y genera paz, nuestra batería mental se recarga. Acá hay un gran mensaje, aceptemos el aburrimiento y eso nos lleva a la paz y también a que nuestra batería mental vuelva a recargarse. Vaya consejo. Si no tengo tiempo para nada, ¿cómo voy a incluir un rato para aburrirme? Me preguntarás. Si no tengo tiempo para nada, ¿cómo voy a incluir un rato para aburrirme? Aclaro un punto. No estoy haciendo una oda al aburrimiento en su estado más negativo y perjudicial. Ese que te destruye el ánimo y te sumerge en el peor de los pensamientos y conductas.
Hablo para aquellos que viven en un mundo dopaminado y quieren aprender a parar sin culpa. Para ser creativo y solucionar, tienes que saber frenar. Te propongo una ociosidad consciente, una ociosidad consciente, un equilibrio entre la atención constante y la meditación. Un equilibrio entre la atención constante y la meditación. Hay que huir del concepto de productividad incesante. No olvides, intentar llegar a todo activa el modo alerta y te intoxica de cortisol. Recordemos que el cortisol es la hormona del estrés. Sé que esto puede resultar chocante, ya que a muchos nos han educado en el esfuerzo, en el hacer y en no perder el tiempo. Un comienzo es saber que el aburrimiento aceptado o incluso buscado es bueno. No hay que tener miedo a unos minutos sin hacer nada. En la salita de espera del médico, en el vagón silencioso del tren, dejemos el móvil en casa para ese recado, para ese pequeño trayecto en carro. Resistamos la tentación de consultar el periódico digital por cuarta vez en el día, sin datos, sin batería, sin teléfono. Cualquier excusa es buena para dejar volar la mente lejos de un estímulo exterior. Miren qué importante este reto que nos plantea la autora. Estoy segura que muchas de ustedes ya lo han aplicado. A mí me cuesta un poquito, aunque dentro del día procura cada vez instalarlo más. Entonces, el comienzo, acá se ha resaltado en verde, un comienzo es saber que el aburrimiento aceptado o incluso buscado es bueno. No hay que tener miedo a unos minutos sin hacer nada. Dejemos el móvil. Resistamos la tentación de consultar el periódico digital por cuarta vez al día. Sin datos, sin batería, sin teléfono. Cualquier excusa es buena para dejar volar la mente lejos de un estímulo exterior. Es que tengo correos por contestar. Tengo las compras pendientes, tengo audios sin escuchar, tengo noticias sin leer. Siempre habrá algo, siempre. Pero la protección de tu mente es mucho más importante. Acá viene un ejercicio que nos da la autora. Túmbate en una toalla frente al mar oyendo el romper de las olas, con los ojos cerrados o abiertos, viendo desfilar las nubes ante ti. Siéntate en un banco en el parque. Reserva unas horas en un spa. Prepárate un baño. Colócate delante de la chimenea con una manta. Busca un entorno que te genere sensación de paz y bienestar y permítete descansar la mente sin hacer cuentas de todo lo que te queda por hacer. Añade en tus rutinas vitamínicas un rato para pequeñas pausas en las que no te juzgues y en las que te permitas simplemente descansar. Te recomiendo que empieces dedicando 5 minutos al día. Ahí comenzará el impresionante proceso de divagación. Justo al inicio de la lectura estábamos hablando de Claudia Hammond y la técnica, el libro que ella ha escrito sobre el arte de descansar. Y aquí nuevamente les recuerdo que descansar no se trata de dormir o no se trata de no hacer nada. Descansar es conectar con ese equilibrio de hacer cosas que a ti te llenen de energía. Y aquí por eso la autora nos menciona siempre, tengamos una rutina vitamínica y en esa rutina vitamínica tengamos un rato para hacer pausas, pausas en las que ya dejemos de juzgarnos y simplemente nos permitamos descansar disfrutando de aquello que nos llena de energía. En Holanda acuñaron un término para no hacer nada. Ese término se llama niksen. Niksen. Se trata de ver qué pasa por la cabeza haciendo lo menos posible. ¿Qué pasa por la cabeza haciendo lo menos posible? Los neerlandeses
lo proponen como una manera de recuperarse durante unos minutos sin que exista ningún propósito. Alguno te recordará. Pero si siempre hablas de que la felicidad depende del sentido que le damos a la vida, efectivamente, el Ikigai es fundamental. Recordemos que Ikigai también es un término oriental que significa encontrar tu propósito de vida, aquello para lo que viniste al mundo, aquello que, por lo que tú más amas y aquello con lo que puedes ayudar al mundo. Es una mezcla de tres factores. Hablaremos más adelante un poquito sobre ello. Lo voy a repetir nuevamente. Efectivamente, el Ikigai, encontrar tu propósito, es fundamental. Pero igual de importante es saber que el único objetivo durante esos instantes es estar recargando nuestra batería mental, descansando el cerebro para recuperar la atención. No hacer nada es llegar a un momento en el que no haces, simplemente estás. No haces, simplemente estás. Aprendamos a frenar para ver, observar y fascinarse. Hablábamos justo de los hábitos de los 7 hábitos para recargarnos, que era contemplar, que también nos habló el libro un poquito de eso. Entonces recordemos, paremos, no solamente veamos rápidamente, sino contemplemos, veamos cada pequeño detalle que antes no hemos visto de un lugar, de una persona, de un momento, de algo que tengamos cerca a nosotros. ¿Te has fijado que para contemplar de verdad hace falta pararse? Corriendo no se percibe la belleza. Deleitarse con un paisaje bonito, con una puesta de sol, con una lectura cautivadora, detenerse y disfrutar de un pueblo escondido cerca de la carretera, escuchar una canción que nos evoca emociones, sin sentimiento de culpa o de pérdida de tiempo. Ganamos en salud, en felicidad y en calidad de vida. Y dicho esto, ingresamos al sexto paso para organizar nuestra mente, nuestros pensamientos, que es aprende a respirar. Ya hemos hablado mucho de esto, hemos conversado antes, no solo con la autora, sino con otros autores sobre la importancia y técnicas de respiración. Vamos a ver de qué se trata esta parte. Quiero que añadas a tu vida una rutina maravillosa. Respirar. Pero si lo hago 1000 veces, me dirás. Efectivamente, pero no eres consciente de ello, ni de tu respiración, ni de si tu respiración es nasal o es bucal. Cuando realizo el EMDR, que recordemos es una técnica que tiene la autora para poder tratar a pacientes psiquiátricos con traumas muy elevados, acompaña a mis pacientes en sus inspiraciones y expiraciones. Les enseño a acompasar la respiración, a ralentizarla o a aguantar el aire en diferentes momentos. El taoísmo, el hinduismo y el budismo han insistido sobre los beneficios de esta práctica, bien realizada, para alcanzar niveles superiores de conciencia. La gran mayoría de las personas respira mal. Hoy sabemos, gracias a numerosos estudios, que esto repercute en la memoria, la atención, la concentración y en afecciones de la mente y del cuerpo. Respirar puede ser un acto inconsciente, pero también uno de plena conciencia que remedia situaciones emocionales negativas a la vez que fortalece áreas del cerebro. Algunos tipos de respiración nutren el cerebro, mientras que otros van en detrimento de la salud. Se cree que muchas enfermedades como el asma, la ansiedad o la falta de atención podrían moderarse aprendiendo a respirar. Hacerlo de forma consciente alivia el dolor, el insomnio, mejora los trastornos digestivos y el rendimiento cognitivo. Un 40% de la población tiene obstrucción nasal crónica y más de la mitad respira por la boca, sobre todo mujeres y niños. Las causas son múltiples.
desde la contaminación a la inflamación, las alergias o las gripes. Si se congestiona la cavidad nasal, baja la circulación del aire, surgen las bacterias y llega la infección. Si lo piensas, el tema de la nariz puede estar vinculado a diversos problemas. Por ejemplo, los ronquidos, que se producen por una inflamación en la garganta. Luego surgen las acneas. El doctor Jayakarnaka, cirujano nasal y sinusal, expone el poder oculto de la nariz. Un concepto fascinante. El poder oculto de la nariz. Esa zona abandonada y minusvalorada es un filtro que el organismo posee y que es capaz de bloquear patógenos para que no penetren en el cuerpo. Esto no sucede en las personas que respiran por la boca. Al hacerlo por la nariz, hay más activación neuronal y se potencian la atención y el aprendizaje. Fuerza que el aire se pegue contra los tejidos blandos situados en la parte posterior de la garganta, lo que ensancha las vías respiratorias y facilita la respiración. Con el tiempo, esos tejidos y músculos se tonifican para permanecer en esa posición. En cambio, inhalar aire por la boca hace que esos tejidos blandos de la parte posterior queden flojos y se flexionen hacia adentro, lo que reduce el espacio y complica la respiración. Hacemos una pausa para sentir cómo el aire ingresa por nuestras fosas nasales. Me ha encantado este concepto del poder oculto en la nariz. Es cierto, es una zona muy o menos valorada muchas veces. Y a veces respiramos por respirar, ni siquiera consciente de lo que estamos haciendo del aire que ingresa. Continuamos con la lectura. Un estudio japonés llegó a la conclusión de que respirar por la boca provocaba una alteración del oxígeno en la corteza prefrontal, el área del cerebro asociada con el TDAH. La respiración nasal no tiene esos efectos. Los niños aprenden a respirar desde pequeños por la boca debido a la cantidad de catarros que padecen. Recuerdo una anécdota que me impactó con uno de mis hijos. Un día, uno de ellos estaba triste y enfadado porque se le había roto un juguete. Tuvo una rabieta y ejerciendo de madre y no de psiquiatra, le dije que debía relajarse. Ante mi asombro, se tumbó en el suelo y comenzó a inspirar lentamente. Yo miraba impresionada la escena. Minutos más tarde, al levantarse ya más tranquilo, me explicó que su profesora María se lo había enseñado a él y a su clase para cuando se pusieran nerviosos. Quizá en unos años aprender a respirar se convierta en asignatura obligada en los colegios. No olvides, realiza ejercicios de respiración por la nariz cuando vayas conduciendo, en el supermercado o en la playa. Inténtalo, poco a poco, todos los días. Conforme pase el tiempo, te irás dando cuenta de sus beneficios. ¿Cómo estamos respirando, chicas? Un buen momento para ser conscientes de ello. Sé que muchas de nosotras sabemos técnicas de respiración, pero es importante la práctica todos los días. Y aprovechar si tenemos niños pequeños en casa o jóvenes también, ayudarlos con estas técnicas de respiración que, como ya hemos visto, tienen beneficios innumerables. Continuemos y ahora estamos con el ayuno de dopamina. Recordemos que la dopamina es una de las estrellas principales de los libros de la autora, pero ayuno corresponde a dejar de tener dopamina, que ya hemos conversado también, que tiene sus beneficios, sus pros y sus contras. Vamos a ver de qué trata este capítulo. Ayuno de dopamina. Está de moda en Estados Unidos y probablemente llegue a Europa no dentro de mucho o quizás ya hayas oído hablar de ello. El ayuno de dopamina. ¿En qué consiste? Se trata de frenar el consumo de productos dopaminérgicos,
con la idea de recablear o reiniciar el cerebro. Esta tendencia lo que busca es mejorar el funcionamiento de la mente, frenando comportamientos adictivos o tóxicos. Entonces aquí el objetivo es reiniciar el cerebro. ¿Para qué? Para mejorar nuestra mente y frenar, mejor dicho, comportamientos que pueden ser tóxicos en nuestra vida. Decir no a los impulsos primarios. Gimnasia mental. Gimnasia mental. Así como cuando vamos al gimnasio, hacemos ejercicios en casa, nuestra gimnasia mental es súper importante. En uno de los lugares donde nacen las mejores aplicaciones del mundo, muchas personas están preocupadas por su salud física y psicológica. Ya has visto cómo protegen a sus hijos de las pantallas, pero en la actualidad su inquietud va aún más allá. Este concepto, el de ayuno de dopamina, fue descrito por el psicólogo Cameron Cepa, profesor de la Universidad de California. Se viralizó cuando habló de ello en un post en LinkedIn en agosto del 2019. Su intención era buscar una manera de frenar los consumos insanos y excesivamente adictivos. La idea resultó muy atractiva y la reacción de la gente no se hizo esperar, ya que muchos lectores se dieron cuenta de lo enganchados que estaban. Según el doctor Cepa, el objetivo de esta propuesta era la de mejorar el cerebro, reconquistar la mente y poder proteger nuestro órgano vital de productos que lo deteriorarán. Ayuno no significa hacer desaparecer por completo un hábito. Se trata de privarse de ciertas cosas o de reducir su consumo. Privarse de ciertas cosas o reducir su consumo. Sobre este tema hay diferentes teorías. Raquel Marín, neurocientífica y catedrática de fisiología en la Universidad de La Laguna en Tenerife, explica en su libro Pon en forma tu cerebro que el ayuno de dopamina estimula su producción. Y aunque muchos lo apoyan, otros consideran que no existe nada todavía demostrado al respecto. Lo deseable, pero imposible hoy por hoy, sería poder elegir en qué zonas queremos limitar esta producción. Todo esto se encuentra en fase de investigación y es probable que en los próximos años se avance mucho. No obstante, a finales del 2023, no se conoce con exactitud cómo regular y controlar ese neurotransmisor. Los expertos dicen que es más complejo de lo que parece a simple vista. La realidad es que la liberación de dopamina durante la jornada es un proceso dinámico y multifactorial y fundamental para numerosas funciones cerebrales. No olvides, la dopamina es muy importante, entre otras cosas, para enamorarse y esencial para la creatividad. Este neurotransmisor, la dopamina, que sabemos que está involucrado también en el placer y en las adicciones, tiene un papel fundamental en la motivación. Por lo tanto, no significa que debamos suprimir todo lo que nos produzca placer, ni dejar de mantener relaciones sexuales, comer alimentos ricos y alejarnos por completo del mundo tecnológico. No podemos eliminar una sustancia que se libera de forma natural en el cerebro y que nos estimula. No existe vida sin ilusiones. Se trata de regular, de frenar o reducir aquellas que más nos dañan. Aquí está. Regular, frenar o reducir aquellas que más nos dañan. Soy consciente de que con los conocimientos que tenemos en la actualidad, no podemos controlar cuánta dopamina liberamos en diferentes momentos del día. Lo que es obvio es que ciertos consumos, conductas y actitudes pueden perjudicar el sistema de recompensa y por lo tanto alterar nuestra balanza placer-dolor. Esta idea surge como un camino para ser capaces de enfocarnos en actividades más sanas y saludables.
El ayuno, como digo, no significa que repudies todo lo que te da placer, sino que analices las vías de escape que más te perjudican y que te tienen enganchado y pueden tener bloqueada tu corteza prefrontal. Entonces, aquí podamos hacer un recordatorio de cuáles son aquellas actividades que estamos usando como vías de escape para nuestra recarga de dopamina, que finalmente se pueden estar reflejando en algún mal hábito. Continuemos. Si optas por dejar al cerebro aburrirse, activando su red neuronal por defecto, realizando un detox de pantallas o una reducción del azúcar, por ejemplo, estarás fortaleciendo tu sistema de recompensa, regulando la balanza placer-dolor de una forma más efectiva. Lo que te propongo es que seas más consciente de tu vida, que observes tus conductas adictivas o potencialmente adictivas. Con adictivo me refiero a algún consumo que realices de modo impulsivo, repetitivo, sin pensar, y que notes que te distancia de los tuyos y te altera tu cuerda, placer-dolor y dónde te reparas. Aquí tenemos claramente, primero, ser conscientes y ser buenos observadores de nuestra vida para poder detectar cuáles son aquellas conductas que o son adictivas o sabemos que pueden llegar a serlos con el tiempo. Y recordemos que para que esto sea un hábito, sea adictivo, tiene que ser algo que a veces el cuerpo lo hace, nos lleva a realizarlo sin pensarlo, de manera automática y muy repetitiva. Y notar qué daño nos está dando en nuestra relación con las personas o en nuestra relación con nosotros mismos. Continuemos. Ten en cuenta no solo las actividades a las que quieres renunciar o reducir su práctica, también los factores de estrés y las barreras a las que te vas a enfrentar cuando decidas huir o evitar esa conducta. Esas barreras son las pequeñas o grandes tentaciones que te dificultan decir que no a la gratificación dopaminérgica. Notificaciones en el celular, anuncios sobre rebajas o la nueva temporada, la tentación del scroll infinito, el FOMO, cómo gestionar la soledad de un viernes por la noche, la aplicación de comida rápida a domicilio, recomendando platos con descuento, etc. Identifiquemos cuáles son aquellas pequeñas o grandes tentaciones que tenemos que nos dan gratificación rápida dopaminérgica. Aquí te dejo unas ideas desintoxicantes. Primero, quita las notificaciones de tu celular. Esto no es solo durante una época, sino para siempre. Tú dominas el dispositivo, no él a ti. Una vez al año, corta con Internet. O sea, desconéctate del Internet por completo una vez al año. Hazlo un fin de semana o los días que tú puedas permitírtelo. Pasa un día sin mirar el teléfono. Hazlo una vez al mes o al menos una vez cada trimestre, cada 3 meses. Otra, pon un temporizador en las aplicaciones que más te cueste controlar e intenta cumplirlo. Esto yo lo estoy aplicando y sí da buenos resultados, pero a veces también hay que tener bastante práctica. Pongamos un temporizador de repente si nos ponemos a ver alguna serie, una película y sabemos que nos vamos de largo. Ya es tarde o tenemos que hacer otras cosas. Entonces, digamos, ¿no? 30, 40 minutos y listo. O si tenemos algún jueguito también en el celular, o si estamos leyendo de repente algún artículo, estamos en la red social de alguien que sigamos, entonces pongamos un temporizador o veamos el tiempo que está marcando en el reloj para que no nos excedamos. Otro, proponte durante algunos días no comprar nada en línea, nada online, ni comida, ni ropa, ni un capricho. Frena la intensidad de tu mente ansiando la recompensa de algo nuevo que pueda aparecer. Si estás enganchado al porno, sincérate contigo mismo y busca la manera de reducirlo. Si tu vía de escape es la comida rápida a domicilio, elimina la aplicación y durante unos días. Tú decides si quieres que sea un fin de semana, sea una semana o un mes. Evítalo
y trata de comer saludable. Cuando notes que llega el impulso por descargarte, repítete. Esta renuncia ahora mismo tiene un sentido. Estoy recableando mi cuerda, placer-dolor. Estoy mejorando mi sistema de recompensa. Y valga la redundancia, estos esfuerzos tienen su recompensa a mediano y largo plazo, a diferencia de la dopamina que la tiene en el mismo instante. Esto es muy importante porque los cambios no se van a ver inmediatos, son a mediano o largo plazo. Quiere decir, después de varios meses o inclusive años es que van a poder disfrutar los beneficios de haber hecho estos cambios. Otro punto. Observa si tu búsqueda de dopamina quizás se activa al querer conocer a gente a través de aplicaciones o cómo éstas te afectan. La soledad, la inseguridad, la ansiedad o la tristeza empujan muchas veces a chatear y conectar con nuevas personas. Analiza qué subyace y sobre todo si te hace bien o por el contrario te resta. Hace tiempo una de mis mejores amigas conoció al que va a ser su marido en una de esas aplicaciones. Puede suceder, pero sigo creyendo que es un caso entre muchos cientos de miles. He visto cómo estas redes merman la autoestima. A nadie le gusta que le tengan que elegir por una foto, seduciendo mediante una imagen. Esto acaba potenciando la cultura de lo sexual, físico y erótico. Uno se mide por los match que recibe y basa la seguridad en sí mismo en el éxito que tiene en la aplicación. Cuidado con usarlas como dispensador automático de afectos donde buscas sentir simplemente la aprobación de otros. Si las utilizas mucho, analiza si crees que te están perjudicando la forma en la que te observas y te tratas. Otro punto, intenta conectar más con la naturaleza. Sal al campo, sin cascos, escucha los sonidos, huele, disfruta de un buen paseo. Ten momentos al mes, al trimestre y al año en los que desconectes de lo digital para reconectar y zambullirte en la vida real. Y el último punto, aburrirse es fundamental en este detox. Detox es limpieza, desintoxicación. Mientras comes, evita ver la televisión o estar delante de la pantalla. Sal a pasear por la calle un rato, sin un fin específico, dejando tu mente vagar, sin móvil en la mano ni en el bolsillo, tratando de descubrir nuevas calles, nuevos lugares. Este también es un buen truco. Si tenemos alguna rutina clásica donde siempre vamos, busquemos una nueva calle o hagámoslo de otra manera. Si estamos acostumbrados a ir en micro, podemos hacerlo caminando. Busquemos una calle diferente e ir conociendo lugares nuevos. No solamente verlos, olerlos, como dice el libro, escuchar también. Si podemos tocar la textura de algo en la naturaleza, pues fenomenal. Vamos a quedarnos hasta aquí, chicas, para mañana continuar con una anécdota que nos va a contar la autora sobre este tema. Vamos a cerrar en este punto, justamente estas ideas desintoxicantes. Estoy segura que ustedes tienen de repente algunas ideas más o varias de estas ya las vienen aplicando y es espectacular para ir cambiando paso a paso cómo se va organizando nuestra mente y con eso nuestra vida. Hoy hemos ingresado a un nuevo capítulo. Pero ahora el capítulo es ayuno de dopamina. Puedes cerrar la lectura del día de hoy para poder conversar un poco sobre los puntos que más han llamado nuestra atención y cómo podemos aplicarlos en nuestra vida diaria.